Si hay alguien a quien podemos acudir con toda confianza cuando necesitamos una respuesta apropiada, una respuesta certera, ahí en esos momentos cuando nuestra alma necesita un refrigerio espiritual, cuando tenemos preguntas que nadie puede respondernos, definitivamente podemos acudir con toda confianza a la santa palabra de Dios. ¿Por qué comencé diciendo alguien y no dije algo? Porque la palabra de Dios es Dios mismo revelado a través de su palabra. La misma palabra del Señor nos enseña que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, y la palabra misma declara que es Dios. Así es que puedo asegurarle que cuando usted necesite ese consejo apropiado, esa palabra de aliento, esa palabra que no puede provenir de ningún hombre natural, esa palabra que su alma necesita escuchar, no la que usted quiere escuchar, la que usted y yo necesitamos escuchar, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Esa respuesta oportuna está en la palabra santa de nuestro Dios y Padre Celestial. Quisiera que en esta oportunidad pudiésemos hablar un poco acerca de los beneficios de la palabra de Dios, los cuales son múltiples. Podría decir yo hasta innumerables. Son demasiados. La palabra del Señor es maravillosa, mis amados hermanos. Y todo aquel que se acerca a la palabra de Dios para aprender de ella, para sacar lo preciado, lo precioso de ella, será una persona bendecida, una persona real y verdaderamente próspera en toda su vida. Vamos a ver lo que dice la misma palabra del Señor acerca de sí. Dice la palabra de Dios que es acrisolada. Yo le invito a que usted vaya y me acompañe al libro de los Salmos, capítulo número 18, versículo número 30. Veamos lo que dice la santa palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo número 18, versículo número 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra del Señor es acrisolada. La palabra del Señor es pura, es limpia, es santa. Y siendo que ella es santa, santificará a aquel que la lea, a aquel que la escudriñe, a aquel que pretenda aprender de ella. Va a santificarte, y eso lo vamos a ver más adelante. La palabra de Dios es acrisolada, es preciosa, es pura. ¿Qué te impide acercarte a la palabra de Dios? Si es un bien para tu alma, no sé a quién Dios le está dirigiendo esta palabra, pero es necesario que acudamos a diario a la palabra del Señor. Mire, hermano, estamos en una generación actualmente que ha dejado a un lado la palabra del Señor, que no le está dando la importancia que ésta tiene, el valor que la palabra del Señor realmente tiene. Y podemos sondear esto de una manera sencilla. Lo primero que las personas hacen en esta nueva generación de cristianos no es ni siquiera orar, y mucho menos leer la palabra del Señor. En lugar de abrir la Santa Escritura que te va a llevar por sendas de bien, lo primero que muchos hacen en esta nueva generación de cristianos es acudir a su teléfono móvil para saber cuáles son las nuevas que hay para ese día a través de las noticias o publicaciones que otras personas hayan hecho. No digo que sea malo, que usted pueda disfrutar un poco de la tecnología haciéndolo de una manera correcta, pero la prioridad de nuestra vida como cristianos debería de ser comenzar el día con la palabra de Dios. El consejo que usted va a necesitar para el día laboral o de estudio lo va a encontrar en la palabra del Señor. Quizás usted se acostó una noche antes triste, acongojado, atribulado, preocupado, tenso, nervioso, qué sé yo, y al día siguiente por la madrugada usted, en lugar de abrir la palabra, toma su celular. No creo que en su dispositivo móvil usted encuentre lo que va a encontrar en la palabra del Señor. Porque seguramente si usted abre la palabra del Señor temprano por la mañana, va a encontrar una palabra adecuada conforme a la necesidad que usted tiene. Y es maravilloso saber, mis amados hermanos, que la palabra del Señor no nos dice lo que queremos escuchar, como bien les dije al inicio, sino lo que necesitamos escuchar. Y es importante que nosotros como cristianos seamos sinceros con nosotros mismos, pero por sobre todas las cosas con Dios.
No es que Dios ignore lo que hay en nuestro corazón, no, en lo absoluto. No es que el Señor no sepa lo que pululamos en nuestra mente. Él lo sabe todo. Sin embargo, es necesario que nosotros hablemos con el Señor y le expresemos de una manera sincera la necesidad que hay en nuestro corazón, la necesidad apremiante, real que hay en nuestras vidas. Si hay falta de perdón en nuestros corazones, debemos de pedírselo al Señor. De hecho, la palabra del Señor dice que si alguno carece de sabiduría, la pida a Dios. Él nos va a proveer abundantemente de sabiduría cuando la pidamos. ¿Será que Dios nos va a negar todo lo demás que podamos pedirle? Con seguridad no, mis amados hermanos. Es bueno que nosotros en oración le pidamos al Señor lo que en realidad necesitamos, para que Él pueda irnos formando de día en día como necesitamos ser formados. Hay parte de la escoria en la plata que debe de ser quitada. Hay suciedad en el oro o en el lindo diamante para que brille, que es necesario removerla. Es bueno que usted y yo nos sinceremos con nosotros mismos y con Dios nuestro Señor, pidiéndole que nos transforme de día en día conforme a la voluntad de Él. ¿Cómo vamos a encontrar esa voluntad? En la palabra del Señor. Todo gira alrededor o en derredor de la santa palabra de Dios en la vida del cristiano, en aquel que sabe y entiende que la palabra de Dios tiene una importancia única para cada uno de nosotros. Pero sigamos hablando de la palabra en relación a un segundo aspecto. Vea lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, desde el verso 16 al 17. Vamos a buscarlo. Toda la palabra es inspirada por Dios. Vea lo que dice la santa palabra del Señor. Capítulo 3, verso 16 de segunda carta a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravillosa es la palabra del Señor, que dice acá que es útil. Bueno, en primer lugar dice que es inspirada por Dios. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios y está llena de su presencia. Antes de entrar en este punto, quiero compartirte un pensamiento muy bonito y es muy real. Se dice que la palabra de Dios es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. Ningún otro libro tiene presente al autor cuando lo lee. Usted puede leer un libro de Cervantes, de Paulo Coelho o de cualquier otra persona o cualquier otro escritor, pero cuando usted está leyendo la palabra de Dios, es Dios mismo con usted. Es el Espíritu Santo revelándole su palabra al corazón, al alma. Por eso cuando usted lee la palabra del Señor puede sentir esa presencia maravillosa. La palabra de Dios, la Biblia, no es cualquier libro, mi hermano. Hay poder en la palabra y eso lo veremos más adelante. Dice la Escritura que es útil para enseñar. De ella aprendemos muchísimo, aún tópicos de la vida cotidiana, comportamiento cristiano, crianza de los hijos, el comportamiento de un esposo, cómo ser una excelente ayuda idónea en el caso de las esposas, entre muchas otras cosas. Habla, hermano, la Escritura habla de muchos tópicos, inclusive de finanzas y de muchas otras cosas más interesantes. Y si ponemos atención al consejo de la palabra de Dios en todos estos tópicos, con seguridad nos irá muy bien en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Es útil para enseñar, dice
la Escritura para redarguir cuando estamos cometiendo errores, cuando hay algo que no está bien dentro de nosotros y tal vez no lo sabemos, pero lo sospechamos. La palabra del Señor nos indica si estamos obrando mal. Nos corrige la palabra del Señor. Sentimos que nos redarguye el Espíritu Santo en nosotros, porque se contrista el Espíritu Santo cuando no estamos bien y no estamos actuando acorde a lo que la palabra de Dios nos manda, nos enseña y nos instruye a hacer. Dice que también es útil para corregir. Si vamos por un mal camino, el Señor corrige ese camino a través de su palabra. Nos corrige, nos reorienta hacia una dirección correcta. Amén. Y dice que también es útil para instruir en justicia. Nos instruye la palabra del Señor, nos enseña cómo nosotros debemos obrar con justicia, no nuestra, sino conforme a la justicia que Dios nos muestra y nos enseña. Y esto es maravilloso, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra en un buen obrero deberá de tener por fundamento la santa y bendita palabra de Dios. Si usted está de acuerdo hasta este momento con lo que estamos hablando en relación a la palabra de Dios, déjenos su comentario, reaccione a este video y por favor compártalo con aquellas personas a quienes usted considera que les bendecirá este mensaje de la palabra del Señor. Hay un tercer aspecto en relación a la palabra de Dios. Ella es viva y es eficaz. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Es viva. La palabra de Dios tiene vida porque no es simplemente algo. La palabra de Dios, como hablamos al inicio, es alguien, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es la palabra. Por eso cuando el enemigo quiso tentar al Señor, mal empleando y manipulando la Santa Escritura, le fue muy mal, porque estaba tratando de engañar, según él, a la misma palabra encarnada, al Señor Jesucristo. Y la misma palabra encarnada le respondió verazmente, eficazmente, con todo poder y autoridad. Y eso es lo que ustedes y yo como cristianos debemos de seguir también como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, todo lo que Él hizo es ejemplo para nosotros. Pero en esta parte, en relación a la palabra, mis amados hermanos, es importante entender que debemos de alimentarnos de la palabra del Señor para no ser engañados y para defendernos en el momento de la tentación con la misma palabra de Dios. Pero si usted y yo no nos alimentamos de la palabra del Señor, no vamos a poder hacer uso de esta arma poderosa en contra del enemigo. ¿Está usted de acuerdo? Por favor, hágamelo saber en la caja de comentarios. Veamos acá qué más dice la palabra del Señor. Dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios no falla en ningún aspecto. Es perfecta. Es eficaz para todo lo que necesitamos y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aquí viene algo muy importante.
dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante leerla y también escucharla a través de las predicaciones. Cuando usted esté en su iglesia y hayan predicadores ungidos del Señor que se dedican a leer y a estudiar la palabra del Señor, gente pura, gente que se santifica y que procura estar alineado a la palabra del Señor, usted escúchelos. Preste atención cada vez que hay un predicador así en el altar, dando palabra de Dios. Usted sabrá cuando una persona habla solamente palabras de hombre o de lo que hay en su corazón. Pero cuando es un hombre y una mujer de Dios que está proclamando y declarando y enseñando palabra de Dios, prestemos mucha atención porque esta palabra nos va a edificar. Pero también dice aquí la palabra del Señor que ha de discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hay cosas que aún no hemos hecho, pero que las estamos pensando. Hay cosas que no decimos, pero que las estamos sintiendo. Hay alguien a quien no le pasa desapercibido y es la palabra de Dios. La palabra del Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con lo que pensamos y con lo que sentimos, aun cuando no lo decimos. Porque la palabra del Señor discierne perfectamente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abordar el cuarto y último aspecto en relación a la palabra del Señor. Ojo, no significa que solamente tenga 4 aspectos, sino que el Señor nos ha inspirado a poder abordar estos 4. Si usted quisiera que realicemos un segundo video en relación a la palabra del Señor, una segunda parte, déjenoslo saber a través de la caja de comentarios. Este cuarto aspecto es demasiado importante, puesto que habla acerca de la palabra y el efecto que tiene en nosotros. El Señor Jesucristo dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto usted lo encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor nos limpia. La palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos redarguye. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos hace crecer. En la palabra de Dios hay sabiduría, hay verdad, hay eternidad, hay poder en la santa y bendita palabra de Dios, pero también hay santidad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es verdadera, es fiel, como lo es nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor es verdad y nos santifica. Las mentiras no santifican a nadie. La verdad de Dios santifica el alma, el espíritu y el corazón, y también la mente del creyente que decide escudriñar la Escritura, el que decide aprender de ella para crecer como siervo de Jesucristo. Y cuando digo siervo, yo no me refiero a líderes, a pastores, a evangelistas, a maestros. Me refiero a nosotros como cristianos, en un nivel general. Debemos nosotros de anhelar, mis amados hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, tener ese apego a la palabra del Señor. Así como existe el apego de un bebé en sus primeros días hacia su mamá, usted y yo debemos de generar ese apego a diario de la palabra de Dios, esa dependencia diaria y cotidiana hacia la palabra del Señor, que sea como nuestro respirar. Y así como comemos, nos alimentamos, tomamos agua y no se nos olvida nunca, tampoco se nos olvide escudriñar a diario la santa, bendita, fiel y poderosa palabra del Señor. Estos solamente han sido 4 aspectos en relación
a la santa y bendita palabra de Dios. Esto fue lo que el Espíritu Santo inspiró a mi alma para poderles compartir. Créame que hasta este momento, posiblemente si usted ya llegó a esta parte del video, ya este video está editado. Sin embargo, no tiene idea de las dificultades que hemos tenido para poderlo grabar. Se nos ha apagado el teléfono ya 2 veces, se nos ha recalentado, se ha apagado la luz de este lado, ha pasado de todo. Y eso significa que va a haber gran bendición a través de este video. Nos ayudaría muchísimo como página evangelística que usted pueda compartir este video con personas a quien seguramente les ha de edificar. Gracias por estar pendiente hasta este momento de la palabra que edifica, que bendice y que santifica. Dios les bendiga en gran manera, mis amados hermanos. Siempre es un honor y un placer compartir con ustedes en este tiempo de bendición. Dios les guarde, Dios les bendiga. Recuerden que Jesucristo nuestro Señor les ama y nosotros también. Les enviamos un fuerte, muy fuerte abrazo a la distancia desde donde usted nos esté viendo. Dios les bendiga en gran manera. Será hasta la próxima.